bienvenidos a una entrega más de Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. El día de hoy nos acompaña Amílcar Estrada, que es candidato a la magistratura en materia penal y administrativa dentro de este proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación su amigo César Calandrelli. Muchísimas gracias, Amílcar, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Un afectuoso saludo a toda tu audiencia. Gracias, muy amable. Seas bienvenido. ¿Qué te parece si vamos directo a las preguntas? Perfecto. Muy bien, hablemos un poquito sobre tu formación y experiencia y entonces te vamos a pedir que nos ayudes a describir brevemente tu formación, tu experiencia en el ámbito penal y en toda esta parte judicial que has vivido. Claro que sí. Mira, me parece que antes de hablar de mi formación tengo que platicar un poquito de quién soy yo. Yo nazco en Chihuahua Capital, en la Colonia Obrera. Es un barrio sencillo. Tengo la fortuna de conservar a mis amigos de la infancia. Sé que me están viendo, les mando un saludo afectuoso. Me toca empezar a trabajar desde pequeño. Soy criado por mi mamá y mi abuela y desde los 8 años empiezo a trabajar y lo empiezo a combinar con mis estudios. En mi familia no había nadie que fuese abogado, que tuviera algún contacto con los temas jurídicos. Es ya cerca de los 20 años cuando me enamoro de la carrera, decido intentar, entro a la universidad pública y durante la carrera me interesa la función judicial, también siento mucha pasión, siento amor por la función judicial y de tal manera que no tuve ninguna duda, siempre tuve el objetivo en cuanto egresé, mi objetivo era entrar a trabajar en el Poder Judicial. Entonces, ahora sí entramos un poco al tema ya jurídico. Ingreso desde el puesto más bajo. Obviamente, si no tenía familiares abogados, menos en la institución. Entro como meritorio. Paso por todos los cargos: oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado de circuito, después juez de distrito y recientemente, hace 3 años, magistrado de circuito, todo por concursos de oposición, sobre todo los dos últimos puestos y los demás por examen de conocimientos. Entonces, el cargo al que se aspira es en materia penal y administrativa, de tal forma que te puedo comentar con mucho gusto que tengo una vasta experiencia en las dos materias. ¿Por qué? Todos los años que me desempeñé en los distintos cargos que ya te he mencionado, en juzgado de distrito, en tribunales colegiados de diferentes especialidades, pues siempre estuvo también presente la materia mixta. Y también, por supuesto, la materia penal. Ya como titular de órgano jurisdiccional he sido juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio, he sido juez de distrito mixto, conociendo a través del juicio de amparo de todas las materias, y he sido magistrado tanto de apelación como especializado en materia penal y administrativa. En el aspecto curricular, cuento con una maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuento con una especialidad en Administración de Justicia en juzgados de distrito, intensiva durante 7 meses en la Ciudad de México, con un profesorado excelente de primer nivel, una bendición que tuvimos de poder acceder a esa especialidad en el 2011. Por supuesto que parte de esa currícula incluye materia fiscal, aduanera, administrativa, y no podemos dejar de lado, por supuesto, la materia penal. Y recientemente, en Toledo, España, hice una especialidad en Derecho Constitucional, Interpretación y Tutela de Derechos Fundamentales. Muy bien, bastante amplia. Hablemos un poco sobre el rol judicial precisamente en la justicia penal. Y entonces la pregunta, Amílcar, que te hago es, ¿cuál consideras tú que es el papel fundamental de un magistrado administrativo y penal dentro del sistema de justicia? Es muy, muy interesante tu pregunta. Mira, a pesar de las diferencias entre las materias, pudiéramos sintetizar la materia administrativa y la podemos sintetizar en 4 grandes rubros: derecho administrativo sancionador para servidores públicos, derecho aduanero, derecho fiscal y derecho administrativo propiamente hablando, que comprende toda la actividad administrativa del Estado, desde servicios públicos hasta pensiones contributivas para toda la población, por citar algunos ejemplos. Y en materia penal, pues el drama penal, si bien es muy conocido,
una persona, el Estado que acusa a una persona de la comisión de un delito y esa persona que tiene derecho a un juicio justo, a una defensa. Entonces el papel, a pesar de esta gama de materias y de diferencias técnicas que no viene al caso, en las que no viene al caso ahondar, el papel es muy similar en ambas materias. ¿En qué sentido? En muchas ocasiones el magistrado se encuentra entre el Estado y una persona un particular. En la materia administrativa, una persona a la que se le está cobrando un impuesto o un derecho que considera injusto, que considera que un trámite en la prestación de un servicio, en la realización de un trámite, el Estado se está equivocando, lo está multando, lo está sancionando, etcétera, etcétera. Y en el drama penal, insisto, pues el Estado te está acusando y tú te tienes que defender como particular frente a ese Estado. Entonces el magistrado, el juzgador, la persona juzgadora, más que un árbitro, es una persona que tiene que estar en una tensión existente entre el gobierno y el ciudadano y que tiene que no solamente decidir un conflicto para, por ejemplo, absolver al acusado o condenarlo o decir este impuesto está mal, anularlo o modularlo, sino también siempre hacerlo con una perspectiva de realidad y de una realidad social. Tenemos que atender, dejar los formalismos de lado como personas juzgadoras, principalmente como magistradas y magistrados, y ahondarnos en un principio de realidad, y no solamente de una realidad, sino de una realidad social, para ir dejando de lado tecnicismos, aspectos procesales, obstáculos en la administración de justicia, que se necesita una preparación y una experiencia sólida para poder llevar a cabo este ejercicio mediando entre esta tensión, entre estos conflictos de intereses que se suscitan en un procedimiento y que más allá de la decisión, un juzgador, un magistrado siempre tiene que estar pensando también en la operatividad del sistema, en que el sistema siga funcionando, que sea coherente, que no se contradiga, que siga ofreciendo los servicios públicos, que la hacienda pública siga recaudando, pero que no haya abusos en el aspecto fiscal. Y, por ejemplo, en el aspecto penal, que no haya impunidad, que se castigue a las personas culpables, pero también hay que proteger a las víctimas y a los ofendidos. Y hay que tener el valor en muchas ocasiones de tomar una decisión que sabemos como juzgadores que no va a ser popular. En ocasiones las personas tienen una idea preconcebida de que la persona es culpable, por citarte algún ejemplo, o viceversa, que es inocente, pero el procedimiento y las pruebas que se desahogan en el mismo dictan lo contrario. Entonces, un buen juzgador, un buen magistrado, tiene que estar dispuesto a recibir esa, esa opinión negativa en aras, en pos, con la mejor intención de que se haga justicia, aunque no sea lo popular. Esto no es un concurso de popularidad en ningún sentido, ni en la campaña ni en la función. Lo que lo que implica juzgar implica tomar la decisión que se considera correcta al límite de nuestras capacidades, insisto mucho, aunque esa decisión no sea popular. Y puede ser, y cuando digo que no es popular, no solamente estoy hablando de las personas, de la comunidad, de la sociedad, sino también, por ejemplo, de los entes de gobierno. Hay decisiones que cuando las tomas como juzgador, sabes que no le va a gustar al gobernante en turno. Y estoy hablando de todas las competencias, municipal, estatal, federal. Entonces, un juzgador tiene que estar dispuesto a recibir esa carga negativa con tal de que se haga justicia. Siguiendo esa misma línea que mencionas de imparcialidad, ética y principios judiciales, ¿qué principios guían tus decisiones en el ejercicio de la función penal y cómo aseguras que tu criterio permanezca ajeno a prejuicios personales o institucionales? Mira, como podemos ver en estas tensiones que se dan en los diferentes procedimientos, en las dos materias, en la administrativa y la penal, pues no es sencillo. Siempre hay intereses en juego, intereses políticos, intereses económicos, intereses personales, la libertad, la vida, la tranquilidad de una familia. Incluso hay familias que por un drama penal, por un crédito fiscal que extingue el patrimonio de las personas. Hay familias que se terminan desintegrando por estos problemas. Infinidad de veces he recibido en mi oficina personas que me dicen, por favor ayúdenos primero para que esto se resuelva y no tarde tanto, porque pues, ya no duermo, ya no descanso, independientemente del resultado. Me agobia mentalmente el procedimiento. Entonces, estar en medio de este drama no es sencillo porque siempre hay intereses que te quieren jalar para un lado o para otro, de los intereses en conflicto.
Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué es lo que los faros, los asideros que le permiten a un juzgador permanecer firme? Principalmente el derecho, su interpretación, pero algo muy, muy importante que es la interiorización, la convicción plena, total, que va moldeando tu persona a través de los años, de entender que todos somos seres humanos y somos iguales. Y por el solo hecho de existir tenemos una esencia digna y tenemos que ser tratados con respeto. Entonces, estos son los asideros, las guías que le ayudan a un juzgador para permanecer firme ante estos conflictos de interés. Te voy a poner algunos ejemplos. El origen de las personas. Me gustaría centrarme en ese aspecto. El origen de las personas, nosotros como juzgadores, cualquier gobernante, pero cualquier ser humano no puede tener una idea preconcebida Ujú. por tu color de piel, por el lugar donde naciste, si eres de Chihuahua, si eres de Juárez, si eres de la Sierra, todos somos iguales. Yo he tenido la fortuna de nacer y crecer en Chihuahua, como te conté, pero también fui adscrito en la ciudad de Victoria de Durango, Durango, cuando arrancó el sistema de justicia penal por ahí del 2014. También estuve adscrito en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. También estuve adscrito aquí en Ciudad Juárez, en el Centro de Justicia Penal Federal. Y cuando estuve adscrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, teníamos competencia en todo el estado, de tal forma que resolvíamos asuntos de Ciudad Juárez. Hoy en día, también, a pesar de que los tribunales para los que estamos contendiendo son únicamente dos y están en Chihuahua Capital, hay asuntos que se resuelven por las competencias de las autoridades locales que son de Ciudad Juárez, pero se resuelven en Chihuahua. Ejemplos: materia aduanera, materia de derecho administrativo sancionador, materia fiscal y materia agraria. Todos esos asuntos, aunque se suscitan aquí en Ciudad Juárez, se resuelven en Chihuahua. Entonces, cuando eres un juzgador federal y puedes estar en Durango, en Chiapas, en Ciudad de México, en Mazatlán, no puedes tener una idea preconcebida de cómo son las personas por su origen. Y me parece que Ciudad Juárez y sobre todo su gente es un ejemplo vivo de esto. Aquí en Ciudad Juárez yo soy testigo de que la gente es solidaria, es generosa, te tiende en todo momento la mano y este principio de igualdad lo llevan mucho más allá del papel, de la ética, lo llevan a la vida diaria. Yo me siento, he tenido esa fortuna cuando he trabajado aquí en Ciudad Juárez y todas las veces que he trabajado para Ciudad Juárez, he sentido eh, que soy parte de esta familia. Eso es algo, me parece que es la principal virtud de esta hermosa ciudad fronteriza, su gente. Entonces, este origen digno en todos los seres humanos y este principio de igualdad tiene que siempre estar permeando en el juzgador. Hay muchas formas de pretender distinguir los conflictos. Por ejemplo, hay que darle prioridad al Estado porque el Estado administra los bienes y si resolvemos en contra del Estado, entonces estamos afectando el bien común. No, no en todos los casos. En ocasiones el Estado se equivoca, en ocasiones el procedimiento está mal diseñado. Tampoco podemos tener la idea preconcebida de que siempre el particular tiene la razón y que es la víctima del Estado. Insisto, lugar de origen, color de piel, situación económica, estado civil, creencias religiosas. Nosotros tenemos siempre que estar luchando contra esos prejuicios, luchando contra esas ideas preconcebidas, teniendo siempre como faro esta igualdad y claro, también los principios éticos. Siempre mi abuela, que como te comentaba, me crió, me decía, el buen juez por su casa empieza. En aquellos años yo no tenía por supuesto, ni la mínima noción de lo que hacía un juez, pero entendía que este era un mensaje de coherencia. De coherencia, tenemos que tratar de vivir en estos principios. Tampoco somos personas que no nos equivoquemos, que no tengamos errores, pero siempre tenemos que estar interiorizando esto para estar trabajando y como te comentaba, esto al paso de los años te va moldeando como persona y vas teniendo siempre estas directrices cada vez más claras. Veamos un tema que está totalmente en boga ahorita, la parte de las denuncias falsas, las denuncias de género e incluso la presión social. En los últimos años se ha registrado precisamente un aumento de denuncias penales sin sustento, muchas de ellas amparadas en legislaciones de género y visibilizadas por redes sociales, medios de comunicación y colectivos.
¿Cómo puede entonces el Poder Judicial actuar con justicia y equilibrio ante estos fenómenos sin ceder a la presión mediática ni a los intereses de grupo y sobre todo garantizando los derechos de todas las partes? Bien, como la misma pregunta lo refleja, pues no es una tarea sencilla, pero existen herramientas que nos ayudan mucho con este aspecto. Empecemos por el tema de las denuncias falsas. Bueno, en un procedimiento es muy complicado poder entender que vamos siempre a saber quién dice la verdad y quién miente. La realidad de las cosas es que en un procedimiento hay pruebas que ofrecen las partes que están en conflicto. Como pusiste el ejemplo de denuncias, vamos por un momento a dejar de lado la materia administrativa y vámonos a la materia penal. Hay una denuncia. Esa denuncia, por ejemplo, por una deficiencia de la fiscalía o por una astucia de la defensa o viceversa, puede terminar siendo no comprobable. Pero no quiere decir que sea falsa. A lo mejor sí existió, simplemente no hubo la posibilidad de comprobarla. O una denuncia veraz mal investigada y mal reflejada en pruebas, puede terminar también siendo no comprobable. Entonces, la manera de interpretar y analizar el conocimiento humano implica una exigencia muy alta en cuanto a conocer la lógica, los avances de la ciencia, las máximas de la experiencia, por citar algunos ejemplos, pero lo más importante con esto también es conocer las reglas del juego. En ocasiones esas reglas del juego están en contraposición con lo que opinan o sienten los medios, con lo que opina o siente un gobernante o con lo que opina y siente la sociedad. ¿A qué me refiero? A veces la sociedad tiene la idea preconcebida de que una persona es culpable, pero resulta que en el procedimiento eso no es lo que se advierte. Y muchas veces es por errores de la fiscalía, de la defensa y también, porque no, en ocasiones son errores de los juzgadores, de nosotros. Por eso la existencia de recursos para que se revisen esas decisiones. Pero entonces, nosotros tenemos la preparación para advertir, por ejemplo, cuando una denuncia está sustentada o está amparada por una investigación deficiente. Y tenemos la posibilidad de remover a un defensor cuando está haciendo un mal trabajo, de dar vista al superior de un fiscal también cuando vemos que está haciendo un trabajo que no ayuda a que la verdad permee en el procedimiento. Las cuestiones de género, importantísimas. El género es una situación o es una herramienta para juzgar con perspectiva de género que implican varias reglas y un conocimiento arduo de la materia. Sobre este aspecto, quisiera compartirte que un juzgador tiene que siempre estar alerta. No quiere decir que la mujer siempre va a tener la razón. Lo que quiere decir es que desde la sociedad, desde los entes de gobierno, incluidas las personas juzgadoras, siempre debemos estar conscientes que la mujer ha tenido un rol de desventaja social. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es emparejar la cancha para que esté en condiciones de igualdad. No darle la razón en automático, sino, insisto, emparejar esa cancha. Cuando estás viendo un partido de fútbol y en ocasiones hay publicidad. No sé si te has fijado que está la cancha y hay publicidad. Si estás viendo el partido de fútbol pegado a esa publicidad, una persona de 1 metro con 70 centímetros y una persona de 1 metro 20, un niño, por ejemplo, lo que necesita para poder ver el partido en igualdad de circunstancias es un banquito para que se suba y pueda ver el partido. La perspectiva de género es eso, es buscar que la mujer no tenga obstáculos de violencia, de la actividad o el trabajo que realiza, como en muchas ocasiones no está remunerado, que esté en una desventaja económica que impacte en el procedimiento y no le permita defenderse. Entonces, la equidad de género es una herramienta muy importante, pero que no por eso, cuando una denuncia sea falsa por parte de una mujer y se corrobore esa falsedad, de todos modos se le va a dar la razón a la mujer. Solamente tener la experiencia y el conocimiento necesario para saber cuándo es necesario, por condiciones de equidad, hacer que esa cancha esté pareja para que la mujer juegue y participe en ese conflicto en condiciones de igualdad, y a la hora de resolver se resuelve igual que en todos los casos. Entonces, si la denuncia de una persona, por mucho que sea mujer, no se corrobora en el procedimiento o se corrobora, se demuestra que fue falsa, pues
no se le va a dar la razón. Y si procede, en algunos casos, se le puede dar vista al Ministerio Público por haber realizado una denuncia falsa. Y con eso quiero cerrar la respuesta a esta pregunta. Mira, un aspecto que me parece que es importante tocar es que en México, cuando las denuncias son falsas, pues el asunto se absuelve al inocente o se sobresee un asunto administrativo. ¿Qué quiere decir sobreseer? Que se cierra sin que llegue al final y ya no se hace un pronunciamiento en específico. Entonces, eh, es necesario que se den las reformas primero legales en nuestro país y que nosotros desde nuestra trinchera como juzgadores tengamos la capacidad para empezar a generar sanciones en función de las personas que mienten. Y cuando hablo de personas que mienten, no me refiero nada más a ciudadanos. Por ejemplo, me ha tocado y considero que he tenido la integridad y la valentía para absolver a personas cuando advierto que la policía miente. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Se dicta la libertad de la persona porque el policía mintió y al siguiente día el policía está trabajando en la siguiente sala de audiencias. Esto no puede ser. Necesitamos sancionar a las personas que mienten. Y esta es una tarea pendiente en nuestro país. Entonces, primero tiene que hacer su trabajo el legislativo para generar los procedimientos, generar las sanciones y luego nosotros desde la trinchera judicial aplicarlas para que entonces podamos ir avanzando en combatir todos estos aspectos, que en realidad no es un problema de la posibilidad de hacer una denuncia, porque es muy importante que existan las denuncias anónimas. Es la principal herramienta como la población se defiende ante el crimen organizado, ante las estructuras que laceran esa tranquilidad, ese tejido social, pero tampoco podemos hacerles caso siempre, caso ciego a la denuncia porque es anónima, porque es social, porque es de una mujer. Siempre esto tiene que estar respaldado de unos engranajes, fiscalías, policías, los lugares de la detención y por supuesto los jueces. Entonces, son engranajes que si alguno no funciona, complica la situación, pero se puede hacer mucho desde la trinchera judicial, concretamente desde una magistratura, que es la decisión final de un conflicto, pero siempre teniendo en cuenta todos estos matices. Ahorita que mencionas precisamente la posibilidad de hacer alguna denuncia, te pregunto, ¿qué obstáculos consideras tú que enfrentan los ciudadanos al buscar justicia en el ámbito penal y administrativo? ¿Y qué acciones consideras prioritarias precisamente para hacer muchísimo más accesible este proceso? Mira, son varias. Quiero hacer primero un paréntesis. Nuestro gobierno decidió empezar esta reforma desde el punto de vista judicial. Está bien, está perfecto, había áreas de oportunidad, hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, como el hecho de que estemos ahorita aquí platicando y que las personas, en mi caso particular, pero de todos los juzgadores, me conozcan un poco más, sepan cómo pienso, por qué resuelvo como resuelvo, la posibilidad y la apertura que tengo y tendré siempre de explicar mis decisiones. Pero más allá de esto, es importante tener en cuenta que existen otra serie de obstáculos por mal diseño institucional, mal diseño legal, instituciones del servicio público que no funcionan de la mejor manera. Entonces me quiero concentrar en dos. Quiero, la segunda que voy a tocar nos toca directamente a nosotros porque creo que no debemos nada más siempre estar señalando. Volviendo a mi abuela, no vas a señalar la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo. Entonces, el segundo ejemplo es judicial, pero el primer ejemplo es legislativo. Y las dos son unos grandes obstáculos para que las personas accedan a la justicia. Vamos con el legislativo primero, si me lo permites. En el ámbito legislativo y concretamente en el tema penal, principalmente, pero también en el administrativo, hay un gran obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? En México tenemos algo que yo le llamo recursitis. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es apelable, todo es revisable. A veces se llama apelación, a veces se llama inconformidad, a veces se llama revocación, a veces se llama reclamación, a veces se llama queja, pero todo lo que se va decidiendo en un proceso es revisable. Y luego, después de que se revisa en un proceso, también se revisa a través del juicio de amparo. Está bien que seamos tutelares, que tengamos siempre en cuenta que los seres humanos nos equivocamos y que los jueces no somos la excepción, los magistrados menos, pero
tampoco puede estarse revisando todo. ¿Por qué motivo? Porque esto genera que el procedimiento tarde demasiado. Nuestros legisladores, y yo siempre estaré dispuesto a apoyarles en este sentido, desde la sociedad civil y como juzgador, se debe de diseñar el sistema para que no todo sea revisable, para que solamente ciertas cosas, por supuesto las más importantes, sean revisables durante el procedimiento. En otras latitudes ha habido la oportunidad de conocer otros sistemas y esto ocurre así en los sistemas que no tienen tantos recursos, que no están revisando todo durante el procedimiento, pues lógicamente sus procedimientos son más ágiles. Entonces, este es un aspecto importante y que obedece al diseño. Es necesario que esta reforma judicial sea posteriormente acompañada de una reforma a los procedimientos legales para hacerlos verdaderamente más ágiles. Y la principal herramienta o el principal cambio que se debe de suscitar es que no todo sea revisable en amparo, solamente lo más importante, y dentro del procedimiento también no todos los aspectos sean siempre revisables por múltiples juzgadoras y juzgadores. Vamos ahora con nosotros, vamos al tema judicial. En el tema judicial hay una figura con la que nunca he estado de acuerdo y siempre he luchado, primero como juez, primero como secretario, después como juez y ahora como magistrado, que le podemos llamar reenvío y es a veces comúnmente conocido como el ping-pong judicial. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un juez de instancia y dicto una resolución. Tú eres un juez de amparo, revisas esa resolución, pero adviertes algún vicio formal o procesal y en vez de ya definirlo en lo concreto, me lo devuelves para que yo subsane ciertos vicios, para que arregle una cosita, le ponga una florecita acá, tome en cuenta ciertas cosas que no tome en cuenta y luego vuelva a resolver. Contra esa nueva resolución procede un nuevo juicio de amparo y otra vez va el asunto para ti. Por eso se llama ping-pong judicial, ¿verdad? Porque ahí va el asunto y ahí viene, ahí va el asunto y ahí viene. Conmigo siempre van a tener un aliado, lo han tenido, pueden revisar mis criterios y mis resoluciones, pero con mi persona, con Amílcar Estrada, van a tener la garantía de que sus asuntos se van a resolver en el primer amparo. En el primer amparo, con que haya un principio de resolución, yo le llamo un principio de resolución, por parte de la autoridad de instancia, porque tampoco desde el juicio de amparo te puedes sustituir en la autoridad responsable, pero con que exista el mínimo principio de resolución y la autoridad de instancia ya le dio la razón a uno o a otro de los actores en juego, de las partes en juego, entonces el amparo tiene que entrar y tiene que resolver y lo tiene que resolver desde la primera ocasión. Son múltiples los obstáculos que enfrentan las personas para acceder a la justicia. En ocasiones son temas económicos, en ocasiones son temas también de la falta de acceso a un defensor penal, a un asesor en materia fiscal, en materia aduanera, en materia agraria. La Procuraduría Agraria no siempre funciona como se espera. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el juzgador? Tiene que tener claros varios ejemplos de acceso a la justicia. Por ejemplo, en caso de duda, tú tienes que resolver de la forma en que se privilegia el acceso a la justicia. Tienes que aplicar figuras como la suplencia de la queja. ¿En qué materias? En materia familiar, en materia agraria, en materia penal, no nada más a favor del reo, sino también a favor de la víctima, para hacerte cargo de cuestiones que aunque no se aleguen, tú las adviertes como juzgador y las haces valer oficiosamente, aunque no te las aleguen. Entonces, a pesar de que se ha hecho mucho en este país por privilegiar el acceso a la justicia, sin duda falta mucho tramo por recorrer y considero que la manera de propiciar un mayor acceso a la justicia pasa necesariamente por la experiencia. Tenemos la experiencia, hemos estado en la institución por 22 años, pero también tenemos la firme convicción de que siempre se aprende. Y creo que muestra de ello es que estamos en este proceso, con todas las ganas, con toda la actitud de que la gente nos conozca y de seguir aprendiendo de las personas, de los gobernantes, del personal que nos apoya. La carrera judicial, el andar judicial, la función judicial en sí, es un constante aprendizaje. Y creo que en la medida en que estemos abiertos siempre a seguir aprendiendo, podemos complementar experiencia, pero eh, desde el punto de vista de una persona que no está cerrada, que no considera que lo sabe todo
y que no siempre está pensando que todo estaba bien y que no se necesitan cambios. Estar abiertos a los cambios, estar abiertos a seguir aprendiendo es fundamental, pero también siempre saber de dónde venimos, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, dónde hay áreas de oportunidad para seguir construyendo. Siempre un mejor acceso a la justicia. ¿Ha escuchado usted precisamente a Amílcar Estrada, candidato a magistrado en materia penal y federal? Muchísimas gracias, Amílcar, por estar aquí con nosotros en ADN. Y entonces te invito precisamente para que tú te puedas despedir, decir cuál es tu mensaje final que quieres compartir con la ciudadanía. Esta misma lo escuchará precisamente antes de decidir su voto. Claro que sí, pues yo les pido que voten con conciencia, voten con lo que les dicte su corazón, su entender de las cosas, pero que sepan y tengan siempre seguro que mi puerta siempre va a estar abierta, esté yo en el tribunal o esté en donde el destino corresponda que yo esté, pero siempre van a tener en mí un aliado, siempre van a tener la puerta abierta. En mi publicidad, en la página del INE, conócelos, está mi correo para que me puedan contactar, mi teléfono, cualquier orientación legal siempre estaré a sus órdenes, pero que sepan que mis propuestas y mi compromiso con ustedes es muy, muy claro, como deben de ser también las resoluciones. Justicia pronta, justicia completa. ¿A qué me refiero? A que no existan reenvíos, ya sabemos de qué se trata, a que desde la primera ocasión se propicie una resolución integral y completa que solvente el conflicto, a que la justicia sea sencilla, que no utilicemos frases en latín, que no utilicemos tecnicismos, que las sentencias no sean de 100 hojas. He escuchado y he reconocido errores en el sentido de que la persona lleva 20 páginas y no sabe si ganó o perdió, que no se haga uso de transcripciones farragosas. Entonces, ese es mi compromiso, justicia sencilla, justicia clara, justicia entendible, transparente y siempre, siempre con una disposición plena a poder explicar el porqué de nuestras decisiones. Si les convencen mi propuesta, recuerden, Amílcar Estrada, me van a encontrar en la boleta rosa como mi camisa. Del lado derecho va a haber unos recuadros. Pueden apoyarme escribiendo el número 08 en esa boleta rosa del lado derecho y estar muy pendientes de que la boleta debe decir magistradas y magistrados federales. De cualquier manera, en mis redes sociales voy a estar difundiendo más información. También en la página del INE hay un apartado donde las personas pueden practicar su voto y ahí van a ver esa boleta rosa. Y en el tercer espacio del lado derecho, donde están los hombres, donde estamos los hombres, van a encontrar mi nombre, pero es importante que escriban en el recuadro el número 08 en esa boletita rosa. Perfecto, candidato, por muchísimas gracias. Y gracias sobre todo a usted por acompañarnos en Conoce los Rutas Judiciales 2025. Le recordamos que esta es una producción de ADN a Diario Network que contribuye precisamente a que usted emita un voto más informado, libre y justo. Yo soy César Calandré.